andan? Espero que muy bien. Domingo a las 2:30 de la noche, hermoso para armar una clase, pero bueno, quería armar una clase para que tengan para ver, ya que se va cambiando y adaptando al mercado un montón de cosas, nos tenemos que adaptar nosotros, y además que lo veo una buena oportunidad como para estudiar y ver cosas que quizá la vimos y le pasamos por muy rápido, estaría bueno ver. Bueno, lo que lo voy a dar hoy un poquito es el cambio de sentido del mercado, eso es la rotación de precio, cuando el mercado viene bajista y después aparecen las velas envolventes, el tema de hoy es velas envolventes, claro, casualmente, eh, para después dirigirse hacia el lado contrario que trae. ¿Está? Para eso le voy a dar unos pequeños tips en este videito. Las velas envolventes tienen la característica de eh, se llaman así porque envuelven en la vela que es anterior. Entonces, como las velas envolventes tienen la característica de envolver a la vela anterior, nosotros vamos a ver que nuestras velas envolventes tienen esta característica. Eh, la vela que nosotros estamos viendo acá, este mercado, sería un mercado que ahora es alcista. Y acá tenemos un mercado que sería por una vela envolvente de bajista. No solamente hay que tener en cuenta el tipo de vela que nosotros estamos mirando cuando es envolvente, sino también tiene que cumplir ciertos pasos para que el mercado se dirija hacia una presión alcista o una presión bajista. La primera es que se cumpla que la vela envolvente que nosotros estamos mirando en este caso de alcista cumpla con un patrón previamente, que es un patrón donde el mercado venía bajista y traía una dirección hacia la baja, y después se encuentra con una zona en donde el precio no puede cambiar y seguir su rumbo bajista y se transforma en un mercado alcista. Se llama envolvente porque este patrón de vela envolvente, la vela verde, sobrepasa hacia arriba y hacia abajo la vela roja. Vamos a ver prácticamente el mercado alcista. El mercado bajista que trae bajista y después se vuelve alcista. El mercado, cuando tiene una dirección hacia la baja, este que estamos viendo acá, cuando trae su dirección hacia la baja, nosotros vamos a ver que esperen que lo agrande un poquito más. Vamos a ver que la característica que tiene este mercado es que nuestra presión alcista que le vamos a hacer la reversión de precio, acá el mercado cambia de dirección, venía bajista y se va alcista. Pero para eso tengo que cumplir ciertas reglas. La primera de las reglas es que la vela que va a envolver a la vela anterior tiene que tener un tamaño mayor que la vela posterior, que la vela anterior. La vela verde debe ser de mayor tamaño que la vela roja. No siempre significa que mi vela va a ser, si yo tengo que dibujar una vela y después tengo que agarrar y dibujar otro tipo de vela, en este caso alcista, voy a ver que mi vela tiene un gap. ¿Tá? Van a ver que cuando yo dibuje la vela, esta vela va a tener un gap. ¿Cuál es la zona de gap que va a tener mi vela? Va a ser esta. Vamos a suponer que esta que estoy dibujando ahora en este momento es una, perdón, es una vela roja, está aquí, y mi vela verde es más grande. Entonces, esta porción de la vela verde es más grande. Quiere decir que mi vela verde va a tener un gap, una zona desnuda de precio, ahí arriba y también ahí abajo. Este gap o este espacio no siempre se va a cumplir. Pero para eso, para tener en cuenta de que si esto es una reversión de precio,
el precio viene bajista y se va alcista, tiene que ser que la vela sea de mayor tamaño que la vela anterior. La vela verde tiene que ser de mayor tamaño que la vela roja. Se tiene que cumplir que el patrón en donde se está dando, el patrón no se está dando la reversión de precio en algún punto cumpla con lo que antes había sido otra zona, ¿tá? Otra zona que se tiene que dar que esta zona de aquí, perdón, se me fue, se tiene que dar que el precio que hizo este movimiento traiga consigo un movimiento donde antes había hecho una zona de retroceso, donde había una resistencia o donde había un soporte que antes fue una resistencia y ahora es un soporte de precio. ¿Tá? Esta zona es donde el precio, acá, esta zona donde el precio en algún momento fue una resistencia, ahora se transforma en un soporte. Entonces, ¿por qué ese mercado alcista lo tengo que tener en cuenta? Porque ese mercado, el que va a traer, puede ser que vaya a testear de nuevo ese soporte de precio ante una resistencia y ahora pasa a ser un soporte. Lo va a testear y después se va a ir al alza. Entonces tiene que cumplir con esta característica, que tiene que ser tiene que haber sido un soporte, ahora es un soporte, pero previamente tiene que haber sido una resistencia. ¿Tá? Entonces, en algún lado, si yo busco mi gráfica hacia atrás, hacia la izquierda, días anteriores, horas anteriores, seguramente este precio, esta zona del precio, seguramente debe haber sido una zona de, fíjense, una zona de resistencia y ahora se transforma en soporte. ¿Tá? Entonces, la primera característica va a ser eso. La segunda característica, como ya les dije, la primera característica la de la vela, la segunda característica la del soporte y la resistencia, y la tercera característica es que el mercado en sí, si nosotros vemos que el mercado viene cayendo, yo voy a tener que las últimas velas me van a dar la dirección y el sentido hacia dónde se va a dirigir. ¿Por qué? Si nosotros vemos que tenemos un gap entre la vela verde y la vela roja, y es válido aclarar que siempre que hay una vela envolvente, no siempre el mercado va a girar su precio hacia el lado contrario. O sea, hay que tener cuidado. Lo hace del 85 a 99, a 85-89% de las veces. Yo podría decir que un 90% de las veces el mercado se gira de precio para el alza o para la baja. Pero realmente no siempre que hay un patrón de vela envolvente, el mercado se va a girar de precio. Hay que tenerlo muy en cuenta. Después otra característica que hay que tener en cuenta en esto es que los mercados, cuanto más los mercados alcistas o bajistas que van a girar su precio, cuanto más se acerquen a la zona de eh, los extremos de la gráfica, hacia arriba o hacia abajo del extremo del mercado americano, europeo, cualquiera sea, mientras más cerca esté de los máximos, mayor confirmación de reversión de precio va a tener. Y se los voy a mostrar acá en NinjaTrader para que ustedes vean que si el mercado se da en este contexto, por ejemplo, se da en el mínimo del mercado americano, fíjense que tengo una vela alcista, un patrón bajista, ¿tá? En 5 minutos, y se da una vela envolvente aquí y va al alza y puedo tomar un profit. Esto generalmente lo solemos conocer como reversión de giro o también a veces le decimos retrocesos. ¿Tá? ¿Qué pasa con cuando el mercado, acá tengo otro patrón
de reversión del precio en una vela envolvente. Fíjense que a veces cuando toma en la zona media de la gráfica, yo dije que la zona media de la gráfica es como medio difícil de operar porque siempre se va a dar vuelta. Tengo que verlo de una característica que la vela tiene que ser mayor, tiene que tener un pequeño gap arriba o abajo y no siempre se deben apoyar no siempre debe ser mayor de los dos lados. Puede ser mayor en un solo lado y tener un gap en algún lado. Si yo este patrón lo pasaría a un minuto, voy a ver que ese patrón que yo estaba buscando se da la que era vela envolvente en 5 minutos, lo busco en un minuto y fíjense que la vela envolvente en un minuto ya prácticamente no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque aparecen las mechas de los imbalances. Entonces, tengo que tener bien en claro que si yo voy a mirar el mercado en 5 minutos o en un minuto, por ejemplo, si yo lo voy a mirar en 5 minutos y un minuto, ahí tengo una reversión de giro. Una vela envolvente, esta vela envolvente verde envolvió a la vela roja y se fue hacia el alza y si yo entraría por acá, el stop loss estaría en la zona media de esta vela envolvente, con lo cual podría ir a un recorrido tranquilamente alto. Si yo estoy buscando una reversión de giro importante, tengo que ver que los extremos de la gráfica son las que me van a marcar a mí las zonas de reversión de giro para recorridos largos. ¿Tá? Entonces, fíjense acá acá hay una zona de vela envolvente. Acá en la zona inferior. Acá tengo otra vela envolvente. Fíjense, esto tenemos otra vela envolvente más. Acá. Y es característico lo que yo les digo, porque si ustedes encuentran estos patrones de vela envolvente y lo esperan en algún momento, el trade va a ser un recorrido largo. Si no hay vela envolvente, el, el mercado te da un recorrido, pero no muy largo. Si vos lo ves y encontrás el patrón de vela envolvente, el mercado te va a dar un recorrido largo. Ojo que no siempre las velas envolventes le van a indicar que el precio se gira. Quizás hace una pequeña trampita y nos lleva todo a pérdida. Pero generalmente suelen haber patrones de cambio de giro que te van a indicar a vos que el mercado se va hacia el lado opuesto para recorridos largos. Y acá hay una característica. Fíjense ese patrón de ahí. Ese patrón de ahí tengo donde yo posicioné. Esperen que le voy a sacar las propiedades. Donde yo posicioné el, el marcador. Tiene este patrón de giro. Una vela envolvente, verde, que casi envuelve las dos velas anteriores. Entonces acá tenemos un patrón que se llama patrón estrella. Ese patrón, para que ustedes tengan una idea, si yo a esto le hago un dibujo y tengo que dibujarles esa zona de las velas anteriores, van a ver que la vela verde que yo tengo se va a ver así, ¿no? Una vela envolvente verde grande. Después tengo una vela roja que la envuelve. Y tengo otra vela, fíjense, tengo otra vela roja chiquitita con una pequeña mechita. Entonces, esto está bueno para que lo tengan en vista. Cuando tengo esa pequeña vela chiquita, que es el patrón estrella, hay una zona de gap que a mí me quedaría acá arriba de la vela verde. Vamos a tirarlo un poquito más. Hay una zona de la vela verde. Esta zona de gap de la vela verde, si yo sumo la vela roja, esta vela roja más esta vela roja más esta vela verde, me va a quedar así. Si yo hago la suma, quiere decir que rojo con rojo y verde, hago la suma, lo único que me va a quedar afuera de la vela va a ser el gap. Entonces yo tengo que sumar estas velas. Cuando las sumo, me queda este patrón.
me queda un patrón con una, perdón, me queda un patrón con una mecha, una vela. ¿Qué característica tiene esa vela? Una vela martillo. ¿Está? Esa vela martillo me está indicando que el mercado va a ir hacia arriba. Está indicando que el mercado va a ir hacia arriba. Entonces, si yo en estos momentos quisiera ver el mercado, yo puedo hacer que esta más esta me va a dar una vela martillo. Entonces, ahí está la cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué me está dando el mercado a mí? ¿Qué me está dando el mercado a mí? Que el mercado se va a girar para esa zona. ¿Qué es lo que me está dando? Una vela martillo. En 2 minutos, en 3 minutos la sigo mirando de esa manera. Fíjense que yo a medida que aumento la temporalidad, el mercado va a dibujar dentro de la vela, va a dibujar el famoso gap. Y yo voy a encontrar esa vela martillo en temporalidad baja. ¿Está? La voy a encontrar en temporalidad baja. Entonces quiere decir que esa vela martillo que estoy dibujando, que es una vela envolvente, la puedo ver en temporalidad baja. ¿Está? Lo voy a ver en 1 minuto. Perdón, lo voy a ver en 2 minutos. Tuki, tuki, tuki. ¿Ven? Ahí apareció la vela martillo. Esa vela es característico del mercado cuando va hacia arriba. Entonces, si aparece y yo hago la sumatoria de la vela roja más la vela roja más la vela verde, me da la zona de gap, que sería la zona hacia arriba del mercado. Coincidentemente, el mercado va hacia arriba. Lo mismo es aplicable para los bajistas. Lo importante de esto es que tengamos en cuenta siempre de que si yo encuentro una vela envolvente en los extremos de la gráfica, no me voy a olvidar nunca, absolutamente nunca, me voy a olvidar que mientras más envolvente sea la vela y mientras más en máximos y en mínimos esté la vela, vamos a pasar un minuto, mientras más en máximo y en mínimo esté en la vela, tengo que seguir recordando de que si esa vela está acá arriba del mercado y la encuentro justo en esta zona, fíjense, yo encuentro justo en esta zona, se dan todos los patrones que yo le dije. El primer patrón que se va a dar es que la zona en algún momento que fue de resistencia, fíjense, esto era una zona de resistencia en algún momento porque resistía a que el precio vaya hacia arriba. Fíjense, fue zona de resistencia, zona de resistencia, zona de resistencia, zona de resistencia. Se transformó ahora en una zona de soporte. Primera característica. Segunda característica, viene, ahí está la vela envolvente, la vela roja envuelve a la vela verde. Muy pequeñamente tiene un gap. Muy pequeñamente tiene un gap, entonces lo envuelve. Tengo la segunda característica. La tercera característica que tiene es que el mercado venía en la dirección contraria a la que aparece la vela envolvente y se va para el lado contrario. Entonces, acá hay que tener cuidado porque a veces confundimos que hay una vela envolvente y en realidad no es que es una vela envolvente propiamente dicha porque sea un poquitito más grande, sino que tiene que tener un movimiento contrario al que va a hacer. ¿Tá? El movimiento contrario al que va a hacer es el movimiento que me va a dejar la vela. Entonces, si el mercado es bajista, si el mercado es bajista, el patrón de reversión de precio, el patrón de la vela envolvente, tiene que cumplirse en los 3 pasos. Tiene que haber un gap entre la vela envolvente a la vela anterior, tiene que estar con una dirección de mercado alcista o bajista
pero tiene que cumplir esa característica que el mercado tiene que tener su tendencia principal tiene que venir en contra de la que va a ser el mercado ahora. Puede ser que el recorrido que nos dé sea corto o un recorrido largo. Si el mercado viene bajando y la reversión del precio o la vela envolvente, mejor dicho, te la hace en una de los apoyos del RITOS, significa que esa vela envolvente que te está haciendo en este momento es que va a cambiar el sentido de giro de la vela, el sentido de giro del precio, y te va a dar un recorrido largo. Si la vela envolvente se da en el medio de la gráfica o en alguna de las puntas de la gráfica, en el medio o en algún lugar que no sea de interés para lo que operamos rompimiento o que operamos retrocesos en las zonas de los extremos de los mercados, eh, el recorrido va a ser corto. ¿Tá? Y después otra cosa que me quedó por poder hablarles es algo sobre la demanda de precio. Porque a veces nos confundimos y ponemos como que las demandas de precio van cambiando según la característica que nosotros ponemos. Demanda acá. Vamos a guardarlo. Bueno, esto le quería mostrar también. Fíjense que las características que tenga el mercado. Cuando el mercado viene alcista, cuando el mercado viene alcista y a veces se mete dentro de la estructura, esto es operar demanda, se llama. Puede ser tanto para el alza como para la baja. En este caso se lo doy para el alza, que es lo que más cuesta. Cuando el mercado es alcista, nosotros lo más probable que tengamos una operatoria de demanda, o sea, una operatoria de compra, cuando esté acá, no lo vamos a hacer. Cuando el mercado venga alcista, haga este pequeño rango, después rompa la zona y se vuelva a meter, no vamos a operar porque probablemente el mercado se puede girar de sentido y se puede meter mucho dentro de la estructura. Pero si nosotros tenemos que encontramos un mercado, que el mercado viene al alza, toca la zona de resistencia del precio, después hace un giro, después vuelve a romper la zona y hace una pequeña acumulación. Esa acumulación después viene a tocar la zona del soporte del precio, que antes era una resistencia, ahora un soporte. Esta es la que nosotros vamos a operar, porque es de vital importancia que nosotros esperemos que la vela pueda hacer que toque el soporte o que se meta un cachito adentro de la vela, pero fíjense que son todas velas doji prácticamente o velas chiquitas. Entonces, cuando hace este movimiento, el mercado luego se va al alza fuerte. Si nosotros metemos nuestro trade en esta zona, en la zona cuando rompe la estructura, y pensamos que va a ir el alza de nuevo, lo que va a hacer va a balancear el precio en toda la zona que quedó libre de la vela. En este caso había quedado libre la vela, fíjense, tenemos la mecha ahí, la mecha acá. Toda esta zona va a balancearle el precio y después probablemente no vaya para el alza, sino que vaya para la baja, porque son pequeñas trampas que nos da el mercado para operar los imbalances. Entonces nosotros nos vamos a quedar con esta versión del rompimiento de la demanda, del rompimiento de la estructura, para poder operar demandas. ¿Tá? Las compras, perdón. Para operar las compras, tenemos que esperar que en algún momento haga todo esto, que el mercado en sí aparezcan velas doji de agotamiento del precio hacia arriba, se vuelve a meter a la estructura y si la tendencia principal del mercado era alcista, esperamos esto, que se meta hacia adentro y salga. Así que, bueno, quería comentarles eso porque no siempre que uno ve que hay velas envolventes, ¿tá? Uno piensa, si se dio en la estructura, en la máxima estructura de acá,
de la vela envolvente, fíjense que acá tengo una estructura alcista, una bajista, ¿tá? Una pequeña bajista y una vela que va hacia arriba. Entonces vos me dirías, pero esto es una operatoria alcista que rompió, retrocedió y va alcista. Y yo les había contado que el mercado tiene que traer la dirección contraria. Fíjense acá tengo una vela más grande verde y una vela más chica roja. Entonces se cumple con que esta zona de acá, es una vela envolvente alcista. ¿Tá? Fíjense que vos lo haces pensando que es alcista y después el mercado va hacia la baja. ¿Y lo operás de qué manera? Cuando es alcista. ¿Tá? Cuando viene a la baja, no cuando está al alza, una pequeña vela que no cumple con nada y después va alcista. ¿Tá? Eh, ¿Esto es alcista? Sí es alcista, pero nosotros operamos las zonas de compra cuando el mercado realmente tiene una vela envolvente. ¿Tá? Y si la vela envolvente está en los extremos, fíjense que esta sería la estructura, la zona de la estructura, y estaría dentro del extremo de la estructura. ¿Y qué se cumple? De que esto fue una resistencia y ahora va a ser un soporte del precio. Entonces, ahí, cuando el mercado hace vela roja, vela roja, y después hace una vela verde, que se va formando la vela y nosotros vamos viendo que la vela rompió con esta fuerza, ahí es donde nosotros metemos el trade. Porque ya se metió en la segunda, rompió la primera, volvió a meterse de la estructura y volvió a salir. Entonces, eso generalmente, esta vela parece como una vela envolvente. Esa vela envolvente está en el máximo del mercado, en el máximo de la zona del mercado. Entonces, ahí podemos operar. Así que bueno, espero que le haya servido y que le haya quedado más claro para poder tradear con las velas envolventes.